Entre Estrellas y Patrimonio es un programa realizado por el proyecto FIC con formación de red de puntos de observación astropatrimonial en Tarapacá. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto capítulo del programa Entre Estrellas y Patrimonio. En la inmensidad del desierto de Tarapacá, entre montañas silenciosas y cielos despejados, se encuentran dos sitios que han sido testigos del paso del tiempo y del conocimiento ancestral: el Cerro Rosita y el Cerro Unita. El Cerro Rosita resguarda el geoglifo del Sol de Aura, una figura enigmática que sugiere posibles vínculos entre la observación del Sol y los ciclos astronómicos. Su presencia en este paisaje nos invita a reflexionar sobre cómo las antiguas culturas entendían el cielo. A pocos kilómetros, el imponente Cerro Unita alberga al gigante de Tarapacá, el geoglifo antropomorfo más grande del mundo. ¿Por qué fueron elegidos estos sitios como parte del astropatrimonio de Tarapacá? ¿Qué conexiones existen entre estas representaciones y el conocimiento astronómico de los pueblos originarios? En esta cápsula ahondaremos el significado de estos lugares, su importancia cultural y cómo el cielo ha sido desde tiempos inmemoriales una guía para quienes habitaron este territorio. En la comuna de Huara contamos con dos sitios seleccionados para la red de puntos de observación astropatrimonial, que son el Cerro Unita, que es muy conocido por el gigante de Tarapacá o gigante de Atacama, y también el Cerro Rosita, que es un sitio bastante interesante y que puede ser visto desde incluso la carretera en el camino desde Huara hacia Arica. Está muy cerca de la carretera y se puede observar de forma directa este maravilloso sol que también fue llamado en su momento por Luis Briones el Sol de Aura. Obviamente esos no son los únicos atractivos que tienen estos sitios, pero en estricto rigor esos fueron los dos elementos que en una primera instancia llamaron la atención de nosotros para poder realizar un estudio astropatrimonial o arqueoastronómico, para ser más preciso, de estos lugares y poder seleccionarlo como candidato a punto de interés astropatrimonial. Da la casualidad de que ambos sitios en Huara se caracterizan por una propiedad astronómica muy presente en todos los sitios arqueológicos o arqueoastronómicos del mundo, que es su relación con los movimientos del Sol, ¿ya? Particularmente con la denotación y la demarcación de los solsticios, ¿ya? Los solsticios, como muchos ya saben, se refiere a los momentos del Sol donde está quieto. Esa es la traducción directa de solsticio. Y son los puntos que definen el inicio del verano y el invierno, dependiendo del hemisferio en que nos encontremos. El solsticio de diciembre, que se produce el 21 de diciembre, que es el verano nuestro, en este lado del planeta se produce el día más largo del año, y en el solsticio de junio, 20 de junio, 21 de junio, se produce el solsticio de invierno. En nuestro hemisferio sería el día más corto y por ende la noche más larga. Da la casualidad de que en ambos sitios, tanto en el Cerro Unita como en el Cerro Rosita, estos geoglifos se relacionan con esos instantes del año que en todo el mundo básicamente nos sirven para determinar o definir lo que se conoce como el calendario anual, el año calendario, en distintos tipos de medición temporal que se presentaban en las civilizaciones del mundo. En especial siempre tenía como una demarcación especial el solsticio de invierno por su relación con las cosechas, con la agricultura. Pero logramos observar que en ambos sitios tienen alguna relación más directa o indirecta con ambos solsticios. En el caso del gigante de Tarapacá, en el Cerro Unita, observamos de que el gigante mira directamente el atardecer del solsticio de diciembre. El gigante de Tarapacá, si uno lo observa, en su diseño se encuentra en la ladera mirando hacia la costa del Cerro Unita y con una inclinación muy precisa asociada en torno a los 65 grados de azimut, observando hacia la costa. Y esa inclinación, esa desviación, ese ángulo con respecto a la dirección sur, en este caso, el sur geográfico, ese ángulo en específico denota y demarca el lugar donde el Sol se oculta durante el atardecer. Y nosotros lo descubrimos simplemente utilizando un pequeño monolito que proyectaba la sombra del Sol durante el día y particularmente durante el atardecer, viendo de que esta sombra en este punto específico apuntaba hacia el gigante de Tarapacá. Ahora, naturalmente
uno siempre puede encontrar un punto que logre ese objetivo. Uno, teniendo el Sol y un punto en específico que quiere observar, uno siempre puede encontrar un punto que cumple con ese criterio. Pero ese punto está definido por la construcción del mismo gigante. Nosotros utilizamos las líneas verticales asociadas a su torso para poder determinar la orientación hacia dónde está observando el gigante. No es cualquier lugar, es un punto dentro de una línea, de un sendero, que conecta el punto donde se oculta el atardecer con el gigante. Y con eso nosotros comprobamos de que, poéticamente hablando, por decirlo de alguna forma, el gigante de Tarapacá se encuentra posado sobre el Cerro Unita observando el atardecer del solsticio de diciembre. Y eso no es todo. Además encontramos que durante el solsticio de junio, en contraposición, porque este ángulo de azimut también es muy parecido para el solsticio de junio, nos dimos cuenta de que parándonos en el mismo punto donde colocamos este monolito para el solsticio de diciembre, si uno observa hacia el gigante de Tarapacá, o sea, hacia el horizonte oriente, uno observa hacia el gigante de Tarapacá, durante el amanecer del solsticio de junio, uno puede observar cómo el sol se asoma por detrás del Cerro Unita, coronando la cabeza del gigante de Tarapacá, como si fuese un gran dios solar, ¿ya? Entonces, eso inmediatamente nos indica de que el Cerro Unita en concreto fue construido o fue diseñado de tal forma que se conectaba con los movimientos del sol, ¿ya? Ahora, el Cerro Unita es más que el gigante de Tarapacá. Tiene otros elementos, otros geoglifos. Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones preliminares, pero que necesitan de un estudio mucho mayor. Pero algunas evidencias iniciales muestran de que no solamente el gigante de Tarapacá, sino que todo el Cerro Unita fue construido desde una perspectiva solar. Incluso existen algunas evidencias que podrían señalar algunas relaciones lunares, pero eso requiere de un estudio mucho mayor, una proyección de trabajo mucho más profunda dentro del Cerro Unita. Pero definitivamente el Cerro Unita, como un cerro isla, que es básicamente un elemento geográfico en ese lugar que es plano, que resalta como cualquier otra cosa, todo es llano en ese lugar. El Cerro Unita es especial, lo escogieron por esa especialidad geográfica que tiene y le dieron una propiedad directa como una especie de observatorio natural hacia el sol, como un templo solar. El Cerro Rosita, de forma muy similar, con ese sol gigante que tiene ahí en la cima del Cerro Rosita, denota el significado que tenía el sol, la importancia que tenía el sol para las comunidades que pasaban antiguamente por estas tierras. Y efectivamente uno puede notar de que a diferencia del gigante de Tarapacá, que no tiene una direccionalidad definida a través como el gigante a través de su torso, el sol es una figura circular. Los círculos no definen una direccionalidad. Pero en el caso particular del Cerro Rosita tenemos de que el sol, a diferencia de otros geoglifos que están construidos en una planicie, justo en un plano específico del cerro, el Cerro Rosita, el sol de aura del Cerro Rosita, está construido en la intersección de dos laderas, de tal forma de que solamente existe un punto o una serie de puntos, una línea específica, una posición concreta, donde uno puede mirar al Cerro Rosita y observar el sol de aura en su plenitud, simétricamente hablando. Si uno se aleja de este punto hacia la izquierda o hacia la derecha, esta figura solar se distorsiona y no se observa simétricamente. Uno tiene que instalarse en un punto bien concreto para poder verlo en su plenitud, en su forma completa y simétrica, como corresponde. Ese simple hecho, ese diseño tan llamativo e interesante para construir el sol de aura, hace que defina un punto de observación. Y ese punto de observación, si uno se instala en ese lugar, uno se da cuenta que durante el atardecer del solsticio de diciembre, igual como con el Cerro Unita, puede observar cómo el sol se oculta en la posición de donde se encuentra el sol de aura del Cerro Rosita. O sea, uno puede observar cómo el sol se oculta detrás del Cerro Rosita. Si uno se va unos meses después y se para en ese mismo punto, el sol se va a ocultar en un lugar completamente diferente, completamente alejado, sin ninguna relación con el cerro. Pero si uno se para ahí durante el 21 de diciembre, el solsticio de diciembre, y observa durante el atardecer hacia el Cerro Rosita, va a ver claramente cómo el sol se oculta detrás del sol del cerro, con el sol de aura ahí observándolo. Y de hecho otro elemento que también requiere de un poco de estudio, el diseño del sol de aura sugiere de que fue diseñado de tal forma de que una persona pudiese instalarse
sobre este geoglifo y caminar sobre esa ranura que se produce en la parte circular y que define el círculo solar, del disco solar. Y puede moverse libremente por ese lugar porque es un geoglifo bastante grande. Debido a su orientación sugerida por la misma razón que mencioné anteriormente con el solsticio de diciembre, orienta hacia una dirección para observar hacia la cordillera de los Andes, que pudiese sugerir que sea como una especie de mirador que tuviese relación con el solsticio de junio. Eso requiere de un estudio mucho más profundo, pero ciertamente ya la pura evidencia de la presencia del solsticio de diciembre con el sol de Aura sugiere que este sol también es como una especie de templo erigido hacia nuestro sol. Ahora, hay que destacar de que, al igual que el Cerro Unita, el Cerro Rosita cuenta con muchos más geoglifos, e incluso muchos más en sus alrededores, que pueden tener significados mucho más profundos, que pueden tener alguna fuente astronómica también detrás de eso. En los sitios de Huara, específicamente en el Cerro Unita, también se le denomina, se le han llamado muchas veces Cerro Isla, y no es un nombre que se le dé por cualquier razón. El Cerro Unita es un elemento geográfico que está ahí instalado en un plano, en un llano donde que a la distancia se ve como si no hubiese absolutamente nada más. Entonces, una cosa que lo que se puede encontrar en torno al Cerro Unita es el que realza, todo ese solo llano hace que el Cerro Unita realce y destaque mucho más. Y de hecho en los alrededores uno puede encontrar trazos de dunas, puede encontrar una zona, la zona llana está repleta, que ha sido muy afectada por la presencia humana en el sitio, pero arqueológicamente hablando tiene muchos elementos de presencia humana, evidencia antropológica muy importante que ha sido bastante dañada con las amplias visitas, pero se pueden encontrar muchos elementos y muchos geoglifos más interesantes. De hecho, no es difícil notar de que hay algunos geoglifos que se han visto deteriorados con el paso del tiempo, que lamentablemente a simple vista son difíciles de distinguir, pero hay elementos que puedan realzar, y si uno tuviese la capacidad de poder estudiarlo en más detalle, pudiese tener una mayor comprensión del Cerro Unita. No es raro encontrar sitios en el mundo que, si existen relaciones solares, como lo mencionamos con el Cerro Unita, con el Gigante Tarapacá, pueda encontrar relaciones del movimiento lunar. Entonces, profundizar esos estudios a lo mejor pudiesen darnos alguna indicación con respecto a la estructura y al diseño de estos otros geoglifos adicionales que se encuentran en el lugar. Ahora, en lo que se refiere a la observación astronómica en sí, el Cerro Unita es maravilloso. Ciertamente existe un nivel de nubosidad cada cierto tiempo, va a depender de muchos factores, pero en términos de observación astronómica el sitio es espectacular. Esta naturaleza llana del espacio que tiene permite la movilidad una movilidad muy sencilla por ese espacio. El suelo es bastante firme, por lo tanto permite instalar equipos astronómicos sin mayores inconvenientes de distinto tipo. No, por supuesto, yo no recomendaría equipos muy grandes, pero uno puede utilizar equipos de distinto tipo en el lugar y no van a sufrir daños importantes en periodo de corto razonable a nivel óptico, dado que el tipo de partícula asociada en el lugar no es muy dañino para los espejos o lentes de un telescopio. Además, el cielo es maravilloso. El simple hecho de que esté solamente el Cerro Unita en ese lugar y todo lo demás sea llano permite un cielo sin obstrucciones. Hay lugares de que tienen un cielo muy hermoso, pero presentan mucho cerro, muchos elementos en sus alrededores que bloquean la visión. El Cerro Unita uno se puede instalar en cualquier lugar y va a tener una visión maravillosa del cielo sin lugar a dudas. Entonces, el Cerro Unita es un templo solar, pero también es un sitio maravilloso para hacer una observación en cualquier momento del año del cielo sin ningún problema. Por su parte, el Cerro Rosita es un lugar maravilloso históricamente hablando, cuenta con elementos de todos los periodos de la historia, desde la época del Perú hasta la época chilena, y también obviamente en la época precolombina, con la presencia de los geoglifos. Tenemos no solamente el Sol de Aura, sino que hay diversidad de geoglifos antropomorfos, zoomorfos, geomorfos, etc. En toda esa zona, no solamente en el Cerro Rosita, sino que en cerros aledaños. Tenemos la presencia del ferrocarril
abril, que ese sitio particular fue muy importante en su desarrollo, tanto en un momento en el transcurso entre la época peruana y en la época chilena. También tenemos fue importante para el desarrollo de la Guerra del Pacífico. Tenemos presencia salitrera de gran importancia, cantones salitreros de diverso tipo en todo el lugar. Eso le da una riqueza histórica patrimonial muy importante. Culturalmente hablando, Cerro Rosita yo diría que es el sitio de la red más potente que existe, ¿ya? De los 5 sitios seleccionados. Perfectamente uno pudiese hacer en este lugar un programa turístico, una actividad turística que abarque todo un día de trabajo, de visita para recorrer todo este sitio, y no habría cómo aburrirse, porque habría mucho que visitar en este sitio y, por ejemplo, culminar con una observación astronómica desde la perspectiva astropatrimonial. En términos astronómicos, Rosita es uno de los sitios que está más cerca de la costa. Esto lo pone un poquito más limitado en lo que se refiere a la nubosidad, al efecto de la Camanchaca y otros elementos similares, pero aún así sigue teniendo un cielo maravilloso. La cantidad de contaminación lumínica es muy baja, no tiene muchos problemas. En ese sentido, el único elemento que podría ser de alto impacto sería el paso de los vehículos por la carretera, que está muy cerca de la carretera, incluso más que el Cerro Unita de sus respectivos sitios. Pero el cielo es maravilloso, cuenta con pocas obstrucciones en ese sentido, aparte de los cerros mismos, y uno puede observar sin ningún problema hacia el sector de la cordillera, hacia el sur o incluso hacia la zona norte del cielo. Un punto a tener en cuenta, eso sí, en el sector del Cerro Rosita, es que el suelo es bastante inestable. También hay que tener mucho cuidado por donde uno está caminando debido a los elementos patrimoniales que deberían resguardarse en ese lugar. Entonces uno debería definir un sitio muy concreto donde uno pudiese hacer actividad astronómica, dado que de noche es más difícil tener cuidado con respecto a este tipo de esta situación de resguardo patrimonial. Y por lo mismo también tener cuidado al caminar. Es muy fácil caminar en este sitio, enterrarse el pie en la chusca, ¿ya? Y tropezarse, tener algún accidente. Por lo tanto hay que tener cuidado con adultos mayores, con niños. No se recomienda que muchas personas participen en el grupo de visita, porque podría perderse un poco el control sobre el resguardo patrimonial, y los equipos astronómicos a utilizar tienen que ser muy precisos, no muy pesados, porque perfectamente se pueden enterrar en la tierra y dañarse. Ya la tierra también es un poco más dañina de lo que debería en comparación al Cerro Unita, por ejemplo. Así que es un tema a tener en cuenta. Pero a pesar de eso, es un sitio donde perfectamente se pueden hacer actividades astronómicas de observación con telescopios, con binoculares y a ojo desnudo sin ningún problema, además de admirar la riqueza patrimonial desde la mañana hasta la noche. En Cerro Unita es un lugar que históricamente hablando ha dado mucho que hablar en lo que se refiere a su uso, a su implementación. Definitivamente hablando, podríamos decir, y como proyecto podemos decir, de que lo ideal sería de que este sitio fuese aprovechado al máximo, con un resguardo máximo de su riqueza patrimonial, y cuenta con unas condiciones ideales para poder hacer instalaciones más avanzadas en el sitio, como por ejemplo sitios similares como a modo de ejemplo se podría mencionar el Cerro Pintado, que cuenta con instalaciones, con un museo de sitio, con recursos, tal vez no a ese nivel, pero que cuente con una implementación y un resguardo constante en el lugar. Diríamos nosotros de que el Cerro Unita es, entre los 5 sitios, es el único, dejando fuera Pintados por supuesto, que ya lo cuenta, es el único que podría permitir la instalación de infraestructura habilitante en el lugar para poder aprovecharlo y sacarle el máximo provecho turístico, y también finalmente implementar una protección adecuada a nivel patrimonial de lo que necesita y merece el Cerro Unita. En el caso del Cerro Rosita, a diferencia del Cerro Unita, por ejemplo, que cuenta con espacios amplios para poder hacer instalación de habilitantes, etc., el Cerro Rosita
es un espacio un poco más reducido, donde constantemente en todos lugares hay elementos patrimoniales de gran importancia que pudiesen verse afectados si es que uno hiciese una instalación más profunda. Debido a la diversidad de cosas que tiene el lugar y a lo diverso de la ubicación de los elementos patrimoniales, como los geoglifos que se encuentran ahí y las salitreras que están en los alrededores, Rosita, desde nuestro punto de vista, podría ser ideal para la construcción de senderos, de pasos, de caminatas, donde uno pudiese definir los espacios de una forma clara y bien definida por donde pudiese pasar un visitante sin dañar el sitio a nivel patrimonial. Y además que esos pasos o senderos sean habilitados para poder seguirlos tanto de noche como de día, de tal forma de que se puedan aprovechar para hacer observaciones astronómicas. Este sitio cuenta con distintos elementos y con varios kilómetros que uno pudiese aprovechar para poder visualizar sitios históricos, sitios patrimoniales y zonas concretas para poder hacer observación astronómica en distintas partes de los alrededores del Cerro Rosita. Consideramos de que un sendero, por ejemplo, pudiese ser, o varios senderos, una serie de senderos, pudiese ser el mayor potencial que se pudiese aprovechar en este lugar. A modo de reflexión, me gustaría comunicarle a la comunidad de Huara que se den el tiempo de visitar estos sitios. Posiblemente conozcan el Cerro Unita con el gigante de Tarapacá, tal vez no conocen el Cerro Rosita, pero son lugares maravillosos que es necesario que ustedes, como miembros de la comunidad de Huara, tengan conocimiento, los visiten, sepan cómo son, los recorran, se empapen con ellos. Nosotros como proyecto tenemos plena convicción de que una verdadera protección real patrimonial viene del conocimiento. Uno no protege lo que no conoce. Y ustedes, como miembros de la comunidad de Huara, es necesario que conozcan su riqueza patrimonial. Los invitamos a que visiten estos sitios, se empapen con eso. Nosotros como proyecto siempre vamos a estar ahí comprometidos con ayudarlos a todos a resguardar estos sitios con cualquier idea. Y al mismo tiempo también nosotros nos gustaría mencionar y agradecer a la Municipalidad de Huara por su compromiso con el patrimonio, a darlo a luz, a participar, a hacer actividades, a dar a conocer la riqueza patrimonial que tiene la comuna, y creemos firmemente de que la municipalidad está en el camino correcto y esperamos nosotros poder colaborar de aquí a futuro en su desarrollo como comuna en pro del patrimonio y la cultura de Huara. Bueno, mi nombre es José Andrés Bartolo Vinaya, alcalde de la comuna de Huara, y hoy estamos muy contentos de crear este hito importante con este proyecto FIC de la Universidad de Tarapacá, junto a un gran equipo. Astropatrimonio, que la verdad nosotros como comuna, por su eslogan que es patrimonial y energética, tenemos como un inicio. La verdad que nuestro patrimonio en sí, lo que es todo la envergadura de cerros, tanto en la costa, la pampa, la precordillera y la cordillera, tenemos mucho por mostrar. Y lo principal, que hoy en día estamos con dos sectores que fueron elegidos ¿ya? Para este proyecto, y que son el Cerro Unita, gigante de Tarapacá, y también el Cerro Rosita, que está en la carretera a casi 15 kilómetros de Huara, y donde tenemos diferentes geoglifos y también petroglifos. La idea de estos proyectos es seguir avanzando con todo lo que tenemos y también enseñarle a los niños, a los jóvenes, adultos mayores, para el cuidado. Lo mejor que queremos es fortalecer el turismo, porque eso para nosotros lo es marcar en ser una comuna patrimonial y también soñar algún día con tener algo masivo, ¿ya? La idea es cuidar, como dije recién, pero lo principal, que nuestro descubrimiento, nuestros ancestros, lo que tenemos, hay que cuidarlo y mantenerlo. Así que con mucho cariño y mucho amor para todos los que nos están viendo, estoy feliz y contento con todo este proyecto que se va a cabo con un hito importante hoy en día. Así que esperemos que también todas las organizaciones que quieran hacer investigación, quieran venir a conocer nuestra comuna, las puertas abiertas, y lo principal, como dije recién, siempre el respeto a nuestra etnia, a nuestros pobladores, porque ellos son los que cuidan todos estos sectores. Así que, jayaya, bendiciones, y que viva el astropatrimonio de nuestra comuna de Huara.